¿Qué tal, amigos? Bueno, terminó el Giro de Italia, terminaron 3 semanas apasionantes de gran ciclismo. Hemos disfrutado una barbaridad, creo yo, y es verdad que al final ha quedado un punto de decepción en nuestra comunidad por aquello de que lo tuvieron tan cerca Isaac del Toro y Richard Carapaz que dio un poquito de lástima que se escapara, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de ciclismo, estamos hablando de la grandeza de un deporte que es capaz de provocarnos un montón de emociones y además nos deja en ese tobogán de alegrías y tristezas, quebrantos y éxitos, ¿no? Pues lo que es una prueba de 3 semanas, una carrera de supervivencia, una carrera de aguantar y una carrera de demostrar después de 3 semanas quién es el mejor, ¿no? De los que sobreviven, naturalmente, que muchos de ellos se quedaron en el camino. Ha ganado Alaphilippe la última etapa en la Imperial y Colosal Roma. Ha ganado Simon Yates el Giro de Italia. Y han sido muy pocos, ¿eh? A la hora de la verdad, los que acertaron su pronóstico. Al final de la entrega daremos un repaso a las encuestas que habíamos colgado, y os lo dijimos al comienzo del Giro de Italia, incluso después, ya cuando llevábamos una semana, sobre si Del Toro era favorito o no para ganar la carrera. Y podréis ver, observar, pulsar un poco, ¿no?, cuáles eran las sensaciones al comienzo del Giro y cuáles eran las sensaciones después de la primera semana. Pero bueno, yo me quiero quedar con todo lo positivo. A fin de cuentas, cerrábamos la entrega de ayer un poco con esa reflexión, ¿no? Ha ganado el ciclismo, claro que ha ganado el ciclismo. Si nos ha hecho vibrar durante 3 semanas ya es suficiente. Luego, si el nuestro ha tenido más éxito o menos, pues hombre, el hecho de que hayan sido grandes protagonistas de la carrera siempre nos tendría que reconciliar, ¿no?, un poco, para no sentirnos tan cari acontecidos. Y en ese sentido yo he llegado a una reflexión, ¿eh? He leído todos vuestros comentarios, o buena parte de vuestros comentarios, un poco el pálpito, las opiniones. Y la primera conclusión que llego la hago siempre, ¿no? Que siempre detrás de cada uno de nosotros hay un juez. Qué poco análisis y qué obsesión en un sector, en un sector de la opinión pública, por enjuiciar, por buscar el culpable. ¿Quién es el autor del crimen? Casi a veces la víctima es lo de menos, ¿no? ¿Quién lo hizo mal? Bueno, es normal y lo entiendo perfectamente, ¿no? Que cada uno dé su opinión, que cada uno entienda dónde se pudo fallar o no. Pero en este caso, yo siempre veo el ciclismo de una manera no diferente, desde la perspectiva que me da la responsabilidad de analizar, desde el respeto a todos y cada uno de los corredores, analizar lo que ocurre en carrera. Luego cada historia tiene un montón de interpretaciones y lo que menos me gusta hacer es de juez. Eso también lo digo para quien pueda haber cierta tibieza en los que me parece que es que el objetivo de análisis es decir quién es el culpable, quién se equivocó. Pues no, porque la gente se equivoca si somos resultadistas. Si no somos resultadistas, simplemente analizamos si la jugada salió bien o si la jugada salió mal. Me venía esto a reflexión incluso ayer noche, ¿no?, viendo el partido de la final de la Champions League de fútbol, que jugaban el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, y cómo caía derrotado el Inter de forma espantosa, ¿no?, abrumadora, arrolladora. 5-0 le enchufó el equipo de Luis Enrique, cuya victoria me alegra una barbaridad, porque Luis Enrique, además de ser un técnico español ya reconocido, que había conseguido su triplete con el Fútbol Club Barcelona, pues Luis Enrique es un tipo que ha sido capaz de revertir una situación en la que las estrellas no eran tan importantes como parecía, ¿no? Pero no voy a eso, voy al hecho de cómo se analiza un partido desde la crítica, simplemente partiendo del resultado, lo cual yo no voy a hacer nunca o casi nunca, ¿no?, salvo cuando sea palmaria la situación. Recuerdo cuando ganó el Inter aquella Copa de Europa de la mano de Mourinho, con 10 jugadores, con 9 colgados del larguero. Y bueno, pues hubo euforia, hubo aplausos, hubo loa, que el fútbol súper defensivo, esa defensa numantina que llevó a cabo el Inter. Este Inter, que ha sido bastante más brillante que aquel, pues ha perdido la final y lo ha hecho de manera abrumadora ante un grandísimo equipo, pero este Inter viene de eliminar al Barcelona, ¿no?, y haciendo un fútbol bastante más atacante, bastante mejor que el que ha hecho históricamente. Bueno, no voy a cargar las tintas, que el que solemos ver en el fútbol italiano. Claro, las reflexiones de alabanza porque ganas una Champions, o de crítica porque te meten 5 en la gran final porque no tienes tu noche, a mí me parecen injustas.
No voy a decir que crueles, pero injustas sí. Y entonces con el ciclismo, bueno, con cualquier actividad, pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, si se consigue, joder, qué bien lo hicieron, qué bien lo plantearon, qué oportunos. Mira que si no llega a atacar allí Carapaz no hubiera ganado el Tour. Mira que si Del Toro no se la rueda de Carapaz no hubiera ganado el Tour, el Giro. Mira que sí. Yo pretendo analizar las situaciones y más allá de eso, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Pero a mí lo de juez, para ser juez hay que estar encima de la bicicleta de Del Toro y a rueda de Carapaz. Porque solo él sabe las fuerzas que tenía. Solo Carapaz sabe por qué ataca en el kilómetro 1 de carrera. Solo los dos saben por qué se lían ataques desde el primer momento en lugar de ponerse de acuerdo para neutralizar el movimiento de Simon Yates. Y todo tiene una explicación perfectamente lógica. Decía Del Toro, yo podía haber seguido la rueda de Simon Yates. Hombre, claro. Y Carapaz también podía haber seguido la rueda de Simon Yates, pero ninguno de los dos se atrevió, no fuera a ser que el rival terminara sentenciándolos, ¿no? Cuando Richard Carapaz le ataca un montón de veces a Isaac Del Toro, cuando sale a la rueda de Simon Yates la primera vez, cuando sale también cerca el movimiento de Derek Yee, que también se metió un momentito en la pomada, Del Toro es siempre el que viene a rueda. Se dieron leña hasta decir basta y terminaron muertos y entregados. No, al final regaló, mire usted, la conclusión que yo saco al final es que nadie regaló nada. Porque nadie regala nada. ¿Cómo va a regalar el Giro de Isaac Del Toro? Isaac Del Toro estaba muerto materialmente cuando llegó el momento de la verdad y Simon Yates, que estaba pletórico, recibía el apoyo de Van Aert. Y es normal que estuviera muerto porque nos han regalado un Giro de Italia formidable. Carapaz ataca en el kilómetro 1 del ascenso a la Finestre porque cree que es la única forma de aislar a Del Toro. UAE no manda a nadie por delante porque cree que hay que proteger a Del Toro. Del Toro no se queda con UAE y sigue la rueda de Carapaz porque a lo mejor no confía en el rendimiento de los hombres. Son circunstancias y decisiones que hay que tomar en el momento y que salen bien o salen mal. Entonces a mí me parece muy injusto, por eso yo no voy a entrar nunca a ese juego demoníaco siempre de buscar quién metió la pata, quién se equivocó. No, sale bien o sale mal. Por ejemplo, a Simon Yates le podía haber salido mal o no tan bien la jugada si Wout van Aert no hubiera coronado la Finestre. Era 1 hora de subida. No puedes calcular, llevaban 8 o 9 minutos el grupo delantero, no puedes calcular si Van Aert, que se quedó prácticamente al comienzo, iba a pasar por delante o le iban a superar como superaron, ¿no? Yates, Del Toro y Carapaz a muchos de los integrantes de la fuga antes de coronar. Bueno, se dio la circunstancia a favor, lo calcularían bien, le salió bien y el remate y el epílogo ya lo vimos, a Van Aert volando, ¿no? A partir de ahí, repito, se pueden analizar. ¿Hubiera sido mejor de la otra manera? No lo sabemos. Es que Del Toro no puede regalar la malla rosa, pero ¿cómo vamos a saber nosotros cómo iba Isaac Del Toro para darle un relevo? Dijo Del Toro también con buen criterio en ese sentido. Yo me di cuenta que ya había perdido la primera plaza y no relevé a Carapaz porque no quería perder la segunda. Perfecto, normal, pero es el ciclista el que sabe si ha perdido la primera plaza. El espectador piensa que si se pone ahí a relevar con Carapaz le van a coger a Simon Yates y a Van Aert. Pero el ciclista, que es el que sabe las fuerzas que tiene para tirar o para defender la malla rosa, es el que tiene que tomar la decisión. Y yo no digo si está acertada o no, la analizo, la expongo. No se me ocurriría nunca decir que Del Toro no defendió la malla rosa. ¿Cómo no va a defender la malla rosa si le aguantó 20 embestidas entre las de Carapaz, las de Simon Yates, las de Derek Yee, etcétera? Hicieron 7 kilómetros de subida a la Finestre antes de llegar a este rato, terroríficos. Y si han llegado muertos al final del Giro de Italia, pues mira, en el pecado, entre comillas, llevan la penitencia, pero nosotros nos llevamos la alegría de haber disfrutado de una carrera muy intensa prácticamente desde el primer día. Si al final Simon Yates aprendió la lección de hace 7 años y dijo la Finestre es el escenario donde tengo que buscar la revancha y le salió bien, pues chapó. Y esto es también un cúmulo de circunstancias y de casualidades. Yo sí podría decir algo elemental, porque me parece que eso sí pertenece a la estrategia del ciclismo. Cuando Carapaz te ataca a 45 kilómetros de meta y tú tienes un equipo poderoso como es UAE, no debes seguir la rueda de Carapaz. Tienes que aguantarte un rato en el equipo para que te lleven. Pero es que el equipo no funcionaba a ese nivel. El equipo no tenía ese escalador que hubiera sido Adam Yates en magníficas condiciones o Jay Vine. Son los dos únicos grandes escaladores. Bueno, Ayuso
no estaba en condiciones en este Giro después de la caída. Son los grandes escaladores, no Maika. Maika es un magnífico gregario para tirar de un grupo y mantener el tono, etcétera, pero no podrá nunca estar con los mejores en una etapa de montaña. Claro, si Isaac del Toro no tenía esa garantía, Bahín porque no estaba en carrera, Dan Yates porque ha estado muy lejos del nivel que podía exhibir, pues ante esa tesitura decidió saltar a la rueda de Carapaz y se jugó el todo o el nada. Aguantar a Carapaz es mi objetivo y si aguanta Carapaz gano el Giro. Me sale un tercero en discordia, nos pone contra las cuerdas, empieza la desconfianza del uno y del otro. Oye, chapó para Carapaz porque lo dio absolutamente todo. Chapó para Del Toro porque jugó esa baza y no le dio para llegar al final. Pero esa reflexión deberíamos de tomarla en cuenta. Cuando le pide a Carapaz que le releve y demás en última instancia, Carapaz a Del Toro dice no, ya he perdido el primer puesto y no voy a perder el segundo. Porque claro, si te relevo, si te ayudo, al final me terminas machacando, ¿no? O ese escenario podía temerse Del Toro. Todo eso es consecuencia no de inexperiencia. Vamos a ver, para eso no hace falta tener mucha experiencia, hace falta conocerse y es verdad que a lo mejor Del Toro tiene que aprender a conocerse y todo ese aprendizaje que va a llevar en la carrera le va a servir para el futuro porque condiciones tiene, pero para regalar. Entonces, vamos a tratar de ser menos jueces y más analistas. Vamos a ver lo bueno, lo malo y vamos a agradecer que gracias a esa serie de decisiones y de circunstancias presenciamos una carrera memorable. Simon Yates, ¿qué había aprendido? Es un corredor pimpante de los que siempre va buscando una victoria de etapa, muy irregular. Después de escucharle las declaraciones de que cuando vio que en el recorrido del Giro de Italia la penúltima etapa era la finestra y la decisiva, se mentalizó de tal manera que vino a ganar el Giro de Italia. Claro, ¿qué perspectiva, qué referencia teníamos de Simon Yates? Pues un gran corredor que estuvo a punto de ganar un Giro, que ganó una Vuelta Ciclista a España, pero que en estos momentos no parecía en ningún sitio entre los primeros favoritos. Compra la referencia, sí. Pero para mí se dieron un par de circunstancias sobre las que he incidido ya, ¿no? La primera esa, tengo que correr de otra manera. Tengo que correr muy agazapado, tengo que economizar energías. El Giro se va a decidir en la última semana y muy especialmente en la finestra, porque es cuando ya todo el mundo no guarda nada y echa el resto, ¿no? Como vimos. Pero también había una circunstancia que yo creo que debe valorarse debidamente. Y es que era la primera vez que Simon Yates era líder de un equipo tan poderoso. Simon Yates ha podido ser líder de formaciones australianas, de Lorica, de Jayco, etc. Pero estaba en el Visma. Y Visma sale a ganar las carreras con un líder. Y le habían dado ese liderato porque le habían hecho esa promesa cuando le firmaron de auxiliar o de gregario de lujo de Vingegaard para el Tour. Tendrás tu oportunidad en el Giro, pero no es te doy la oportunidad para que te luzcas, no. Te doy la oportunidad, pero vas a ser el líder de un equipo que quiere ganar el Giro de Italia. Y a lo mejor todo eso le cambió la forma de competir y de correr. Ya no vengo aquí, pillo una etapa, acabo quinto en la general, que ha sido un poco la forma de correr siempre. No. Se tapó desde el primer día, cosa que no hizo Isaac del Toro, porque no salía de líder. Entonces, en ese momento, cuando pillaba la malla rosa, cuando pillaba segundos, cuando era protagonista de la carrera, pues no pensaba en el día de mañana. Y luego ya cuando la retirada de Ayuso, el mal rendimiento de Yates, etcétera, se vio que era el líder, ya era tarde. Era tarde para haber tenido un poquito más de energías para aguantar la última etapa, pero tiene un potencial descomunal y va a sacar un aprendizaje importante de esto, no porque haya estado torpe, sino porque la carrera le ha puesto de repente, cuando ya llevaba mucho desgaste. Simon Yates, como hemos dicho muchas veces, no se le ha visto nunca, siempre llega zapado, perdiendo el menor tiempo posible, pero la gran condición ya la exhibió haciendo una magnífica crono, que no es precisamente su fuerte, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando horas, ¿no?, de todo lo que ocurrió y seguro que cada uno tiene su interpretación y yo eso lo acepto porque tiene, vamos, es una visión absolutamente poliédrica, ¿no? Tiene un montón de interpretaciones todo lo que ocurrió, lo que pudo haber sido y no fue. Pero eso no cuenta y yo siempre me quedo, no con lo positivo, me quedo con el balance final, que no se puede resumir esto diciendo que Del Toro o Carapaz perdieron el Giro. No, señor, el titular es lo ganó Simon Yates en una de las acciones más brillantes individual y colectiva por el equipo que se recuerdan en un montón de años. Fue un etapón descomunal, fue un ataque a 45 kilómetros de meta, les metió minuto y medio arriba y con Van Aert les mete 5 minutos en la línea de meta, claro, levantaron ya, arrojaron la toalla, por decirlo así, izaron bandera, ¿no? Bueno, a lo que voy, simple y llanamente, es que el ciclismo nos ha regalado un Giro de Italia fantástico y salir de él no
tristes o cariacontecidos, porque eso se puede entender, tuvieron más o menos cerca la victoria, pero salir crítico por la frustración, siempre la frustración de muchos aficionados es cargar la culpa y la responsabilidad en alguien, y eso no es el ciclismo. Cometen errores o no, no lo sabemos cómo hubiera sido de otra manera, no lo sabemos. Lo analizamos, lo exponemos y sacamos conclusiones, y sobre todo ellos son los que tienen que sacar conclusiones en ese sentido, ¿no? El podium de Roma mostraba las caras de satisfacciones, la de Yates, por supuesto, ¿no? Porque ha sido una victoria que pasará a la historia y que queda ahí, uno de los capítulos gloriosos de la historia del Giro de Italia. La de Isaac del Toro, porque se ve el chaval con un potencial enorme. A lo mejor el día de mañana ninguna gran carrera le presenta esa oportunidad, pero eso estará por ver. Él ya sabe y ha demostrado con 21 años que tiene ese potencial y ese valor y ese coraje. Y Richard Carapaz, porque sí, posiblemente sea el que más dolido se quedó, porque veía que podía ganar el Giro de Italia en la última etapa y al final pues el tercer puesto le puede saber a poco, pero se reconcilia con sí mismo, como ha declarado también varias veces, porque ha tenido una actuación brillante, porque ha vuelto a ser el Carapaz de los mejores tiempos, y yo creo que también es una bendición para el ciclismo. Y un apunte final. Cuando se hace esa reflexión sobre explotó todo el último día, como esa reflexión cuando es en una etapa que no te esperas, porque no es una etapa tan trascendente, porque te han pillado sin papel en un abanico, por cosas por ahí, pues duelen el doble. Pero era la madre de todas las batallas. Era la gran etapa del Giro de Italia. No había nada decidido. Nadie sabía si iba a ganar del Toro, nadie sabía si iba a ser Carapaz, incluso, bueno, pues era una hipótesis menos probable, pero llegado a ese punto y viendo cómo andaba, que el Simon Yates pudiera aprovecharse del trabajo, como así fue al final, ¿no? Pero quiero decir, no es que tenían la victoria ahí. No, no tenían la victoria ahí. Había un gran etapón que era el juez decisivo de la carrera y nos regaló una etapa formidable de ciclismo, y yo me quedo con eso. Me quedo con eso, reconocido también al epílogo, la excelencia de Roma y la victoria de Olascois, que de alguna forma rubricaba también el magnífico trabajo del equipo del Visma Lease Bike en esta carrera, en la que Van Aert también ha tenido el gran protagonismo, y ojalá que sirva para inyectar o insuflar un punto de moral y de confianza de cara a que el Visma Lease Bike, ojalá que otros también, le pueda plantar cara a Pogačar, porque más allá de que cada uno tire por un bando o por otro, creo que el Tour de Francia, que está a la vuelta de la esquina, necesita precisamente de ese rival para un Pogačar que en estos momentos parece indestructible, ¿no? Bueno, vamos a verlo cuando llegue el mes de julio, que está como quien dice a la vuelta de la esquina. No quería cerrar, y lo decía antes, ¿no?, las votaciones que habíamos propuesto, porque no dejan de tener también una reflexión obligada, ¿no? Las encuestas de lo que habíamos preguntado al principio, quién iba a ganar el Giro de Italia, y dábamos las tres opciones: Roglic, Ayuso u otro, pero fundamentalmente porque en esos casos las apuestas estaban muy descaradas a favor de Roglic y de Ayuso, y había después un montón de corredores con Adam Yates al frente. Bueno, solo cuatro dijeron 3 semanas atrás que la carrera la ganaba Simon Yates, y 15 dijeron que la ganaba Isaac del Toro. Estoy hablando de antes de que fuese líder de la carrera Isaac del Toro, pero es verdad que ya estuvo en las primeras etapas destacando. Hace 12 días, cuando ya se había entronizado como líder de la carrera Isaac del Toro, colgamos una segunda encuesta. La pregunta es: ¿crees que va a ganar Isaac del Toro el Giro, sí o no? Y curiosamente, a pesar de que había habido 15 que votaron a favor del Toro, 15 en 6.200 votaciones de la primera encuesta. En la segunda recogimos 4.700 votaciones, de las cuales, a la pregunta de si del Toro ganaba el Giro, 36 dijeron que sí, 64 que no. Repito, eran 4.200 votaciones la segunda, 6.700 votaciones, pero no deja de ser curioso, ¿no?, y particular. Dieron mayoría vencedora a Primo Roglic, segunda posición a Ayuso, y otro era cualquiera de los muchos que estaban ahí, una nómina de una decena al menos de pretendientes y de aspirantes a la victoria final. Bueno, siempre colgamos encuestas, os preguntamos unas cosas y otras, porque además de los comentarios que ahí dejáis, que siempre agradecemos, ¿no?, porque supone que la comunidad crezca. O sea, no se trata de tener razón, cada uno expone sus situaciones, etcétera, pero repito, a mí, de juez, no me vais a encontrar casi nunca. Me encontraréis de analista.
Y como tal, trataré de explicar un poco cómo yo veo las circunstancias que se dan en carrera. Y como hay mucha gente que se ha incorporado, muchísimos seguidores también mexicanos, al llamado del macho, torazo en rodeo ajeno, ¿no? Que ha sido Isaac del Toro aquí en Italia, pues me congratula y me satisface enormemente que también sirva un poco de entrada en ese mundo fantástico de la bicicleta y de seguidores del ciclismo a gente que a lo mejor todavía no ha visto apenas ciclismo y está tratando de inculcarse de nociones, de ideas, porque crece la comunidad y nos vendrá bien a todos. Todos aprendemos de todos a la hora de la verdad. Y bueno, pues nada, pues citaros para la próxima entrega. Esto sigue, ¿eh? Estamos apenas a mitad de temporada, a mitad de curso. El próximo domingo comienza el Criterium del Dauphiné, una semanita apasionante. Ojo, con Pogačar, con Vingegaard, con Evenepoel, con Enric Mas, con Mathieu Van Der Poel. Una nómina espectacular. A la semana siguiente tenemos el Tour de Suiza, luego el fin de semana los campeonatos nacionales. El día 8 de julio comienza el Tour de Francia. No para, afortunadamente, y ojalá que el Giro, estoy convencido de ello, y ha sido esa espita que ha hecho encender la pasión y el fervor por este maravilloso ciclismo. A todos los que nos habéis acompañado durante el Giro, muchísimas gracias. A los que os habéis incorporado, gracias también por tanto cariño y tanto afecto. Vamos a seguir haciendo camino, que el camino es largo y venturoso. Gracias, amigos.